empecé a predicar sobre los peligros de pensar que necesitamos la ley y la gracia. Ahora, comenzamos en Romanos 7, y Romanos 7 habla de dos esposos. Empieza en Romanos 7 con dos esposos, y de hecho nos dice que todos nosotros, principalmente los judíos, están casados. Estamos casados con el Señor Ley, el primer esposo. Pero el Señor Ley no puede tener hijos. ¿Por qué? No porque sea impotente, sino porque Él es perfecto y nosotros somos estériles. Así que en esta unión no hay fruto. De hecho, dice, voy a citar Romanos 7, dice, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos bajo la ley, noten que son sinónimos. Estar en la carne es estar bajo la ley en Romanos 7. Cuando estábamos en la carne, los movimientos o las pasiones del pecado obraron en nuestros miembros para dar fruto, dar hijos, para dar fruto para muerte. El resultado de la unión entre el hombre pecador y la ley es muerte. Y luego dice esto, por tanto, hermanos míos, también ustedes han muerto a su primer marido, ¿cierto? Muerto a la ley. Muerto a su primer marido para que te cases con otro, con aquel que ha resucitado de entre los muertos. Entonces, estás muerto para el Señor Ley. Ya no estás bajo la ley. Fuiste liberado de la ley. Estoy usando todos los términos de las Escrituras para que puedas casarte con Jesucristo, quien ha resucitado de entre los muertos, al Cristo resucitado, para que demos fruto a Dios. Lo asombroso es que cuando los creyentes no están bajo la ley, producen fruto. Ahora, Romanos 8. Veamos Romanos 8 ahora. ¿Están entendiendo hasta ahora? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy usando la Reina Valera del 60. Así dice la Biblia, que como estás en Él, Dios no puede condenarte más de lo que puede condenar a su Hijo. Él condenó a su Hijo en la cruz. Se hizo y se acabó. Y la razón por la que condenó a su Hijo no es por su propio pecado. No pecó. Él condenó a su Hijo por los pecados que su Hijo cargó, que son tus pecados y mis pecados. Y habiendo gritado su Hijo consumado, una vez terminado el juicio, resucitó de los muertos y nuestros pecados sin el juicio de Dios. Ahora Él está para siempre en el favor deslumbrante de Dios. ¿Dónde está el creyente ahora? Estamos también en Cristo, en el favor deslumbrante de Dios. Por siempre. Amén. Así es que morimos a la ley para casarnos con nuestro Señor Jesús, que resucitó de los muertos. ¿Cómo puede esta unión producir libertinaje? ¿Cómo puede esta unión? Pero la cosa es esta, algunas personas intentan cometer adulterio, abrazan al Señor Ley y dicen que tratan de cumplir los mandamientos. Cuando fallan, corren hacia el Señor Jesús para que los limpie, y luego se sienten fuertes después de un tiempo, vuelven con el Señor Ley nuevamente, intentan complacer al Señor Ley solo para descubrir que la ley está diseñada para exponer su pecado. La cosa es esta, ¿cómo obtienes la victoria sobre tus pecados? ¿Cómo obtienes la victoria sobre tus hábitos inmundos? ¿Cómo logras la victoria sobre tus adicciones? ¿Recuerdan cuando Jesús trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio y la arrastraron y la arrojaron delante del Señor? Y el Señor estaba enseñando en el recinto del templo y la Biblia dice que todos conocen la historia. Dice, Señor, ¿la apedreamos? Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Si quisieran apedrearla, lo habrían hecho antes. No están interesados en la mujer o no están interesados en la justicia moral de Dios. Están interesados en atrapar a Jesús. Están tratando de atrapar al Señor diciendo que no la apedrearan y dirán, estás rompiendo la ley de Moisés. Por otro lado, si Él dice que la apedreen, esos seguidores a su alrededor, todas las multitudes reunidas para escucharlo enseñar, estarían confundidas. Así que pensaron que lo tenían. Todos conocen la historia, amén. Se inclinó, escribió en el suelo, y entonces se puso de pie y dijo, ya que son así, se enorgullecen de ser custodios de la ley. Esta es la ley. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No puedes decir que no dijo, no la apedreen. No puedes decir que no cumple la ley de Moisés. Él la cumplió, pero solo el que está calificado, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Había uno allí sin pecado. Era él. Y él no tiró la piedra. Uno por uno se escabulleron, dejando al Señor. Y el Señor, creo que le dijo esto a ella. La abrazó y le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahora, mucha gente quiere separar los dos y quieren enseñar,
Sí, sí, ve y no peques más, pero la cosa es esta. No hay poder para ir y no pecar más hasta que primero digas, ni yo te condeno. Entonces, el Señor no la condenó porque Él sería condenado por ella. Ese es el precio que Él tiene que pagar. Al ser condenado en mi lugar y tu lugar, no recibiremos condenación hoy. Cuando Él le dio el don de no condenación, le dio poder para ir y ya no pecar. Hay quienes enseñan que la gracia es empoderamiento. Amigo, solo es empoderamiento después de recibir la no condenación. Y en el momento en que haces eso, el diablo sabe que atacará en este mismo punto de no condenación. Hace muchos años, el Señor me dio una palabra. El Señor me dijo, hijo, esto fue hace muchos años, en los 90. El Señor me dijo, la condenación mata. Le dije al Señor, siendo un seguidor de la palabra de Dios, Dios, tienes que probarme de la Biblia. Tienes que mostrarme una escritura que pueda entender. Así que el Señor me llevó a Génesis. Bien, por cierto, regresa a Romanos 8. Déjame terminar esto. Ahora pues no hay. ¿Qué son hay y ahora? Gente, ¿qué es hay y ahora? Tiempo presente. Así es. En las palabras de mi hijo. Así es. Hay y ahora. Voy a terminar esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, tiempo pasado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, eres liberado de la ley y estás casado con el Señor Jesucristo. Ahora no dice, intentas casarte, dice que estás casado. Cuando estás casado, estás casado. A veces te despiertas y no te sientes casado, pero créeme, estás casado. Amén. A veces sientes que quieres estar soltero, pero estás casado. No se preocupen por los sentimientos. No vivimos por sentimientos, vivimos por fe. Luego, el siguiente versículo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Recuerden siempre que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino en la semejanza. Él no vino en carne de pecado, no había pecado en su carne. Él vino en la semejanza. Parece, pero no lo es. Y como ofrenda por el pecado, Dios condenó al pecado en la carne. ¿Conoces esa parte en ti, el pecado en la carne? Esa parte de ti que a veces estás durmiendo por la noche y tienes pensamientos muy locos, pecaminosos, que surgen. Cuando te despiertas, ¿qué haces? ¿Lo confiesas? No. Solo dile al Señor, gracias, está condenado. Dios ya lo previó. El Señor Jesús no solo estaba allí para ser portador de todos tus pecados. A través de la cruz, Dios condenó al pecado, singular. Pecado en la carne produce pecados. Entonces, los pecados, la acción, los pecados son perdonados. Pero el pecado no se perdona, se condena en la cruz. Para que Dios condene el pecado en la carne, debes saber que lo que Dios condena deja de existir a sus ojos. Eso no significa que dejemos de experimentarlo, pero debes saber que lo que Dios condena en el radar ya no existe. ¿No les alegra? Significa que cuando ves ese pecado en ti, manifestado, ¿no te alegra saber que en el radar de Dios no existe? Entonces dice que Dios hizo esto para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora esto es correcto, ¿cierto? Que no haya condenación no depende de nuestro andar, depende de nosotros en Cristo. Pero el requisito de que la ley se cumpla en nosotros depende de que andemos en gracia. Estar bajo la carne es estar bajo la ley. Cuando te sientes condenado, cuando recibes la condenación, quiero anunciarte que estás bajo la carne. En ese momento estás andando según la carne. Pero cuando andas bajo la gracia, bajo el sentido de su amor, oh Dios, quisiera que escribieras eso en alguna parte. Bajo el sentido de su gracia, vivir todos los días bajo el sentido de su gracia y el sentido de su amor por ti. Cuando vives bajo el sentido de su amor por ti, su favor por ti, estás bajo la gracia. Eso es andar conforme al Espíritu. ¿Están escuchando? Cuando eso pasa, cuando andas en la gracia, adivina qué, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Ahora, esta frase, déjame decirte el error que tanta gente está predicando hoy basados en este versículo. Toman este versículo hoy y dicen, ven, todavía tienen que cumplir el requisito de la ley. O la Reina Valera dice, la justicia de la ley. Ven, aún debemos cumplirla. Lean despacio y con cuidado. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros. Cuando andas en la gracia, estás cumpliendo la ley sin siquiera darte cuenta.
se cumple en ti, no se cumple por ti. ¿Sabes lo que hay en ti? Déjame decírtelo en el griego. Si quieres argumentar desde el griego, déjame darte el griego. La frase cumpliese en nosotros, en el griego hay una voz. La voz es voz activa o voz pasiva. ¿Adivina qué? En griego aquí es voz pasiva. ¿Sabes qué es la voz pasiva? Voz activa. El niño golpeó la pelota. Activo, activo. El niño activamente golpeó la pelota. El niño golpeó la pelota. Activo, pasivo. La pelota golpeó al niño. Pasivo. El niño no hizo nada. Aquí es pasivo. Se cumpliese en nosotros, no por nosotros. ¿Quién lo hace? ¿Quién la cumple en nosotros? El Espíritu Santo. Mientras andamos en la gracia, conforme al Espíritu es en gracia. ¿Están entendiendo hasta ahora? La cosa es esta. Le dije al Señor, Señor, tienes que darme escrituras. ¿Por qué la condenación mata? El Señor dijo, sí, hijo. De hecho, me pareció detectar que estaba complacido de que dijera, dame un versículo de la Biblia. ¿Cuántos saben que a Dios le encanta cuando le pides un versículo? Amén. Entonces el Señor dijo, ¿cómo entró la enfermedad? ¿Cómo llegó la vejez? ¿Cómo entró la muerte al mundo? ¿Cómo entró la pobreza? Dios hizo el paraíso y puso allí a Adán y a Eva en un lugar donde debían trabajar duro. No, Dios los puso en el paraíso. Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo próspero. Es un lugar hermoso. Tenían todo lo que querían. ¿Cómo entró la pobreza? ¿Cómo entró la enfermedad? Dios me preguntó. Dije, el pecado del hombre. El hombre pecó. Dios dijo sí. Pero ¿cómo pecó el hombre? Dije, tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, ¿cómo se llama ese árbol? Árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo, esa es la ley. Él tenía una elección, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él escogió la ley. Mucho antes de que la enfermedad llegara, mucho antes de que Adán enfermara, mucho antes de que Adán muriera. Por cierto, Adán vivió hasta muy viejo, más de 900 años. Mucho antes de que muriera físicamente, mucho antes de envejecer. Justo después de pecar. Y el pecado es, en realidad, tratar de cumplir la ley. Cuando Dios quiere que vivas del árbol de la vida, que es por el Espíritu, el árbol de la vida es Cristo mismo. Mucho antes de que eso pasara, retrocede. Mucho antes de morir, el pronunciamiento de la maldición. Dios dice, espinos producirá la tierra. Y es por eso que Cristo llevó la corona de espinas por nosotros. Y Dios dijo al hombre y a la mujer, con el sudor de tu rostro, comerás pan. Es decir, a partir de ahora, no se trata de arrancar frutos y se te cae una semilla y crece inmediatamente en el paraíso. Todo estaba allí. De ahí en adelante tienes que trabajar la tierra porque la tierra ahora está maldita. Antes ponías una semilla y salía inmediatamente, pero ahora la tierra está maldita. Dios dice, y con dolor, con trabajo penoso, labrarán la tierra y comerán su pan. Dios no le está diciendo, te maldigo con esto. No, Dios está diciendo que es el resultado de lo que hiciste. Como si te digo, muchacho, tu dedo está quemado. ¿Sabes por qué? Me quemaste. No, yo no te quemé. Me quemaste. No. Papá dice que no metas el dedo en el fuego, te quemas. ¿Cierto? Es lo que Dios está diciendo. Ese es el resultado. Dios dice, mujer, darás a luz hijos con dolor. Por cierto, Cristo nos redimió de eso. Y Dios pronunció todas las maldiciones como resultado del pecado de Adán. Por el sudor de tu frente es estrés. Encontré la respuesta. El estrés es la razón por la cual Dios dice no. El mundo está predicando eso. Hay una raíz más profunda que el estrés. No, en primer lugar, Dios dijo, todas estas cosas pasan debido al estrés. Entonces Dios me dijo, antes de que viniera el estrés, con el sudor de tu rostro comerás pan. Antes de que llegara el estrés, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Adán a Dios? Adán le dijo a Dios, escuché tu voz. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Ahora Dios sabía dónde estaba, quería que él dijera dónde estaba. La primera pregunta de Dios al hombre fue, ¿dónde estás? La respuesta del hombre a Dios llegó. La primera pregunta en el Nuevo Testamento es, ¿dónde está Él, que ha nacido, el Rey de los judíos? La respuesta a Dios siempre, no se trata de mí, se trata de Él. Si puedo encontrarlo, Él viene muy cerca.
Muy bien. Dios dijo, y Adán respondió, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo. Entró el miedo. La primera mención del miedo en la Biblia está ahí. Génesis 3, versículo 10. Oí tu voz y tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Miren aquí en Génesis. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ven eso? Y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ahora, ¿no es gracioso cuando comer del árbol significa que alguien te dijo que estabas desnudo? Alguien te dijo significa que es verbal, ¿cierto? Dios dijo, ¿quién te dijo que estaban desnudos? ¿Comiste del árbol? En otras palabras, cuando participas, cuando intentas concentrarte en la ley, tendrás una voz que te dice, estás desnudo, estás expuesto. Dios supo inmediatamente. Dios dijo, ¿quién te dijo? Ahora el hombre no estaba desnudo, desnudo. Si lees con atención, el hombre tenía una cubierta llamada la gloria de Dios, que es mayor que nuestra ropa de hoy. No puedo empezar a decirte porque estamos de este lado del cielo, pero cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con gloria. Solo cuando pecó, perdió la gloria y se vio su desnudez. Así el miedo entró. En otras palabras, así lo veo, el miedo produce estrés. El estrés produce enfermedad y todo tipo de problemas. Entonces el Señor me dijo, pero hay una raíz más profunda. Hay una raíz más profunda. ¿Y qué era? La condenación. Dios dice que mucho antes de que existiera el miedo, el hombre estaba escondiéndose de Dios a causa de la condenación. ¿Ha hecho algo malo? Sí. Él tenía miedo. Pero entonces, ¿por qué se escondía? Por condenación. Cosió hojas de higuera. La condenación te hará eso. Y Dios me dio esta imagen que les hemos mostrado antes, hace muchos años. La planta enferma. Se puede ver que hay agujeros en las hojas y todo eso. Esto es lo que el mundo ve. El mundo te ve. Tus colegas ven esto, tus amigos ven esto, tus amigos verán todo esto. Pero el mundo dirá, el mundo te juzgará basado en tu fruto o la falta de este. Pero Dios va por la raíz. Cuando veas esta planta enferma, tal vez sean hábitos destructivos, tal vez sea enfermedad, tal vez es carencia financiera, rompimiento marital. Todos estos hábitos destructivos, carencia financiera, enfermedad. El Señor dijo esto desde el jardín del Edén y lo estamos haciendo cronológicamente. Vas hacia atrás y encuentras por qué es causado el estrés. Estrés y miedo. En otras palabras, vamos hacia atrás, como dije justo ahora. ¿Qué produce todos estos malos resultados en nuestras vidas? El estrés. ¿Qué produce el estrés? Miedo. Y luego la raíz más profunda, Dios dice que es la condenación. Así que te digo una cosa, el diablo no es estúpido. Él sabe producir estrés en tu vida. Él va a traer condenación. Para traer condenación, traerá mensajes a ti que te digan, cumple la ley. Haz lo posible por cumplir la ley. Él sabe muy bien que nadie puede cumplir la ley. No puedes decir que harás tu mejor esfuerzo para cumplir la ley. Y si fallo, Dios lo entiende. No, no. La ley no entiende. Si en el momento en que estás bajo la ley no la cumples, te maldice, te condena. Siempre recuerda eso. Entonces, a Satán, en hebreo, el nombre de Satanás, significa literalmente un fiscal legal. ¿Qué hace? Él no señala tus puntos buenos, él señala tus puntos malos. En la corte, tu fiscal sacará a relucir tus puntos malos. ¿Por qué? Para acusarte, para condenarte. Porque ¿cuál es el resultado? Él está buscando la condenación. ¿Entendieron? Ahora, tu abogado defensor mencionará tus buenos puntos. La cosa es esta, amigos. La condenación es la raíz más profunda. El diablo sabe que produce miedo, estrés. ¿Y qué es lo que busca? Él va a producir todos los malos resultados, los malos frutos en tu vida para que la gente te vea y diga, ¿de eso se trata el cristianismo? Por desgracia, la gente ve al cristianismo como una religión de condenación. Y el diablo está tratando de empeorarlo, pero no es así. Es la mayor libertad de todas. Es libertad de la religión. No es libertad para hacer lo que quieras. Si haces lo que quieres, vives un estilo de vida hedonista de hacer lo que quieras. Sigue siendo una esclavitud. Estás en esclavitud a ti mismo, así que Dios no te quiere en cautiverio de ninguna manera. Él te quiere libre. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Imagina que el tren pudiera hablar.
Los trenes que ves en las estaciones. Supón que dijera, quiero ir a cualquier parte. ¿Eso es libertad? No, terminará en destrucción. La verdadera libertad se encuentra. La energía y el poder deben estar en la pista. Pero la pista, amigo, no son los 10 mandamientos. La pista es la gracia, la pista es Cristo mismo y la dirección del Espíritu Santo. Esa es la pista. Así que no estamos diciendo que puedes hacer lo que quieras, porque no eres liberado de esta esclavitud a otra esclavitud del yo. Iglesia, tengo que cerrar esto y me doy cuenta de que estoy en mi introducción. Sigan viniendo, no voy a apresurarme. Les voy a mostrar en las próximas semanas cómo ser libre de la condenación y hará que tu cuerpo brote con salud, vida y plenitud. Muchos de ustedes, cuando escuchen esto, serán liberados de las adicciones sin esfuerzo. Muchos de ustedes, cuando escuchen esto, en las próximas semanas, verán que su cuerpo es cada vez más saludable. Verán a los médicos diciendo, oye, ¿qué te pasó? Tu presión arterial ahora es normal. Escucharás testimonios de personas que se acercan a ti y te dicen, oye, ¿le hiciste algo a tu cara? Tu cara está brillando. Te ves más joven que antes. El estrés se ha ido, el miedo se ha ido y no es, tengo que dejar de tener miedo, tengo que... No. Será sin esfuerzo, de gloria en gloria, transformado por la contemplación. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.